eres un tonto. ¿Por qué no piensas antes de hacer las cosas? La Biblia tiene las respuestas y nos da principios para resolver nuestros problemas. En este curso tratamos de encontrar los principios bíblicos integrados con ideas científicas para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entra, Joya. Hermano, disculpe que lo interrumpa, pero afuera está Juan que quiere verlo. ¿Juan? Sí, Juan. Bueno, que pase. Ah, maravilloso. Justo cuando estoy poniendo mis ideas en orden. Entra, Juan. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Me gusta verte. Siéntate. Gracias. ¿Qué traes en tu mente hoy? Pastor, necesito su consejo para algo importante. Hace 2 semanas me encontré a una chica en la universidad. Este chico, mujeres, siempre mujeres. Disculpa, Juan, ¿qué me estabas diciendo? Sí, hermano, la vi en la universidad y nos fuimos a la cafetería y nunca había sentido esto por nadie más. Oh, perdone, Juan, teléfono. Iglesia Buen Pastor. Oh, ¿cómo estás, querida? No, apenas terminando, paso y lo recojo. Está bien, ¿sí? Te quiero. Adiós. Sí, Juan, ¿qué me estaba diciendo? Sí, hermano, desde que nos conocimos con esta muchacha que le estoy compartiendo, desde que pasamos tiempo juntos parece como que todo va bien. Pensamos igual, tenemos las mismas motivaciones, salimos juntos y su familia es muy buena y parece buena chica. Entra. Con permiso. Oh, Arturo. Hola, Pastor Pedro, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bien, le traje, perdón que molestara, pero le traje este documento para que usted firmara de la Iglesia Buen Pastor. Si pudieras firmarlo aquí y aquí, ¿sí? A propósito, ¿cómo estás, Juan? Dios Bien. te bendiga. ¿Cómo te va con tu nueva amiga? De maravilla. Oh, qué bien. Antes estaba hablando con el Pastor Pedro y creo que él tiene buenos consejos para ti. Qué bien. Sí. Bueno, Pastor, muchas gracias. Ajá, sí. Gusto verle. Gusto saludarle, Juan. Nos vemos. ¿Por qué no se va con Arturo? Pastor, ¿qué consejo me puede dar ante esta situación? ¿Qué? ¿Cuándo es la boda? La boda. Quizás él no me está prestando atención. Parece que hay tantas personas en el mundo, tienen muchos problemas, pero muchas veces no hay nadie para escucharles. Parece que tienen estos problemas, quieren hablar de estos, pero nadie tiene tiempo para escuchar. Nadie para escuchar. Bienvenidos otra vez. Vamos a pensar en la manera que nosotros podemos escuchar a estas personas y podemos nosotros ofrecer soluciones de la Biblia y del amor de Cristo para estas personas que tienen tantos problemas, tantas necesidades. Hermano pastor, cuando alguien va a su oficina o pasa a su casa, quizás quiere hablar con usted en la calle y quiere hablar de un problema personal que tiene. Está buscando consejo de usted. ¿Qué siente usted adentro que debe hacer? ¿Qué es su respuesta inmediata a esta persona? ¿Cómo va a atender a esta persona? Muchas veces la tentación en estas situaciones que presenta a nosotros es pensamos que tenemos que buscar soluciones inmediatas para esta persona. Mientras que la persona está hablando, pensamos, yo tengo que buscar algún versículo, algún tipo de sabiduría de la Biblia, tengo que buscar algo de soluciones para esta persona, tengo que decir algo que va a solucionar su problema. Y entonces muchas veces mientras que la persona está hablando a nosotros realmente no estamos escuchando a la persona tanto, pero estamos pensando, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué versículo va a ser lo mejor para esta persona? Y estamos siempre buscando manera de reparar lo que hay de problemas en esta persona, de presentar soluciones a esta persona.
quizás debemos pensar en una manera que estamos equivocados en esto. Realmente cuando una persona busca ayuda de un pastor, de un consejero, muchas veces, antes de todo, está buscando a alguien que puede escuchar. Antes de buscar soluciones y la sabiduría nuestra, está buscando a alguien que tiene un oído y un corazón que puede ofrecer a él y realmente escuchar y oír no solamente con los oídos, pero con el corazón, el dolor de su vida. Que puede realmente entender lo que hay, que está pasando en su vida. Realmente cuando personas buscan consejo, tenemos que reconocer que la primera cosa que debemos hacer es escuchar. Entonces hoy vamos a hablar del arte de escuchar. Si queremos tener éxito en aconsejar, tenemos que escuchar a la persona. El asunto es que si vamos a aconsejar a alguien, tenemos que conocerle. Si vamos a conocerle, tenemos que escucharle. Pero ¿cómo es escuchar? ¿Qué hacemos cuando escuchamos? El asunto es que tenemos que oír algo de la historia de la persona. No solamente escuchar del problema que presenta ahorita en esta dificultad porque está buscando consejería. Esto es importante, seguro. Pero también necesitamos oír algo más de su vida. Tenemos que oír algo de son sus experiencias anteriores. Muchas veces queremos oír algo de lo que ha pasado en su niñez, en su juventud. Queremos entender algo de cómo son sus relaciones con sus padres, con sus hermanos, con amigos. Y lo que estamos buscando mientras que escuchamos de estas cosas, estamos buscando patrones de reacción. Estamos buscando maneras que esta persona ha llegado a costumbres y hábitos, maneras de hacer frente a las situaciones de la vida. Entonces queremos preguntarle sobre sus relaciones, queremos preguntarle sobre su historia personal y escuchar esto. Lo que queremos hacer entonces es ver las maneras en que la persona realmente responde a la vida. Así debemos hacer diferentes tipos de preguntas. Ahora en la lección que sigue esta lección vamos a hablar de maneras de hacer preguntas a personas y preguntarles sobre diferentes cosas de manera que puede ayudarnos a entenderle mejor. Pero ahora es importante ver que debemos escuchar sus respuestas. Debemos realmente oír no solamente con los oídos, pero con el corazón. Cuando escuchamos a las personas, esto nos concientiza de la naturaleza de sus problemas. Podemos ver que muchas veces, como hemos dicho, el problema que se presenta a nosotros no es nada más que la punta de este iceberg. Y hay mucho que hay debajo de esto y podemos empezar a entender esto. Podemos ver lo que ha pasado y está pasando adentro de la persona que está influyendo estos problemas que está experimentando en este momento. Así debemos oír no solamente lo que dice, pero cómo lo dice, cómo está expresándose. Lo que queremos hacer es escuchar no solamente sus palabras, pero la emoción que hay detrás de sus palabras. Y queremos entender esto. Queremos empatizar con la persona, con lo que hay en su corazón. Realmente tenemos que tener compasión y empatía cuando estamos escuchando a personas que hablan de sus propios problemas. Otra cosa es que cuando escuchamos, damos a la persona la oportunidad de verbalizar lo que está pasando a ellos en este problema. Hay algo que realmente nos sana como personas cuando hablamos de nuestros problemas. Cuando tenemos problemas y guardamos todo esto en nuestro corazón,
Y cuando solamente pensamos en esto y mecanizamos esto en nuestra mente, lo que pasa es que el problema está continuando a crecer y crecer y hace daño a nosotros mismos. Parece que llegamos a como círculos viciosos de pensar y continuamos a pensar y pensar y pensar y pensar en el problema. Llegamos a depresión, llegamos a frustración, muchas veces a desesperación. Pero cuando podemos hablar del problema con otra persona, cuando podemos expresar todo esto que está pasando en nuestros corazones y cuando podemos expresar esto a una persona que realmente nos escuche, esto nos ayuda mucho. Parece que muchas veces cuando hablamos del problema y aún oímos de nosotros hablando de este problema a otra persona, empezamos a llegar a nuestras propias soluciones. Lo que pasa es que ya no estamos solamente pensando esto adentro y no estamos solamente en este círculo vicioso, pero ahorita estamos expresando esto a otra persona y podemos nosotros oír cómo suena esto a otra persona y podemos empezar a tener más objetividad sobre el problema. Podemos nosotros empezar a ver el problema como no solamente algo adentro de nosotros, pero algo allí aparte de nosotros. Y entonces el aconsejado puede empezar a pensar de manera un poco más lógica sobre el problema. Puede pensar de manera un poco más objetiva sobre su propio problema. Y especialmente hay algo que sana a la persona cuando ve que alguien escucha que realmente está interesado en él mismo. Cuando alguien quiere sentir lo que siente la persona. Cuando alguien tiene empatía. Cuando alguien está participando en la emoción de este problema. Así el aconsejado puede empezar a verbalizar esto, puede ponerlo fuera de sí mismo y es algo que ayuda mucho. Entonces es muy importante ver que escuchar no es solamente para conocer a la persona, pero es parte de la solución. Brindar a esta persona y ofrecer a esta persona esta emoción nuestra, el oído y el corazón nuestro ayuda a la persona. Me sorprende muchas veces cuántas veces que una persona viene buscando consejo de mí y realmente yo paso minutos, quizás 1 hora o 2 horas escuchando, no diciendo mucho y luego cuando salen dicen, muchas gracias, me siento tanto mejor, me ha ayudado tanto. Y yo digo en mi mente, yo no he hecho nada, no digo nada. Pero por verbalizar, esta es como la primera etapa a sanar al corazón de la persona. No es todo, pero es una parte muy grande de ayudar a la persona. Hay que escuchar. Escuchar es más que solamente oír. Podemos oír con los oídos y podemos oír lo que dice una persona sin realmente escuchar. Me acuerdo una vez, realmente un jefe mío en la misión con quien yo estaba trabajando hace algunos años, vino a mi casa para visitarnos. Es un hombre muy ocupado, yo entiendo, pero yo estaba diciendo varias cosas a él sobre mi vida, sobre la familia y todo esto. Y varias veces yo había dicho a esta persona varias cosas sobre nosotros. Y entonces unos como 5 o 10 minutos después, él me preguntó cosas acerca de esto que me dio la impresión que no había oído ninguna cosa que yo dije. Que estaba preguntándome sobre cosas que yo acabo de decirle. Él estaba oyendo mis palabras, pero no escuchando a mí, porque su mente estaba en otro lado, estaba pensando en otras cosas. Mientras que yo estaba hablando, él estaba pensando quizás en la oficina y las cosas que tenía que hacer. Debemos escuchar cuando estamos aconsejando con toda la mente, con todo lo que hay de nuestro corazón. Un problema que muchas veces pasa es que mientras que personas están hablando a nosotros sobre sus problemas,
nosotros estamos pensando en la solución. Estamos pensando en cómo vamos a responder a esta persona. Yo lucho con este problema muchas veces. Cuando está hablando un aconsejado a mí, yo tengo que disciplinarme de realmente escuchar y oír, porque y oír lo que están diciendo. Muchas veces cuando están hablando, yo quiero pensar, yo creo que yo podría señalar tal versículo y tal pasaje a ellos. Yo podría sugerir que deben hacer tal cosa. Y estoy realmente pensando mucho en otras cosas en vez de pensar en lo que están diciendo. Esto es un error en la consejería. Hay que poner a un lado estas otras cosas y realmente escuchar lo que dicen. Esto quiere decir que tenemos que escuchar con el corazón. Más tarde podemos analizar. Más tarde, después que la persona ha hablado a nosotros, podemos nosotros pensar en soluciones y maneras de sugerir cosas que la persona quizás podría hacer para buscar soluciones de su problema. Esta es la razón por que yo creo que siempre debemos ofrecer más que una sola vez de hablar con personas sobre sus problemas. Cuando alguien busca ayuda de usted, pastor, y está buscando ayuda en un problema familiar o quizás un problema personal, es muy importante ofrecer que puede hablar varias veces sobre este problema. En una sola vez hablando de esto no vamos a dar mucho de solución. La primera vez, quizás las primeras veces, 2, 3 veces que hablamos del problema, debemos hacer nada más que escuchar. Hacer unas preguntas tratando a enfocar un poco mejor en el problema y escuchar mucho. Pero luego, después que no están hablando con nosotros, podemos pensar en el problema, debemos orar sobre el problema, buscar que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé discernimiento. Y luego entonces, cuando hemos escuchado y hemos oído del problema, podemos empezar a dar algo de soluciones. Pero no en el momento que está contando nosotros lo que está pasando en su vida. Escuchar a la persona da respeto a la persona. Muchas veces cuando una persona está luchando con un problema, se siente que no debe tener este problema, que realmente por tener problemas así, quita algo de su respeto, quita algo de su propia dignidad. Pero cuando nosotros como pastores o consejeros ofrecemos atención, estamos diciendo, usted vale como una persona. Lo que pasa a usted es algo importante. Es algo que toca no solamente a mi corazón, pero toca al corazón de Dios. Y así, cuando ofrecemos este tipo de ayuda, estamos afirmando a la persona como una persona. Estamos afirmando su dignidad como persona. Y estamos afirmando la verdad de lo que se siente y la veracidad del problema que está pasando. Personas que están pasando problemas necesitan esto. Debemos ofrecerlo. Parte del arte de escuchar es observar. Necesitamos observar lo que está pasando a la persona. Cuando personas están hablando con nosotros, hay diferentes señales de lo que hay adentro. Hay cosas que señalan lo que está pasando en la persona. Por ejemplo, muchas veces si alguien está hablando con nosotros sobre algo que le da vergüenza, no quieren que sus ojos miren a nuestros ojos. Entonces van a hablar así, van a
como poner sus ojos en cada otra parte y no van a ver directamente a nosotros. Es importante observar esto y anotar que hay algo aquí que causa vergüenza, hay algo aquí que no quieren enfrentar, hay algo aquí que no quieren ver en sí mismo. Hay otras cosas que quizás señalan temor. Por ejemplo, si está hablando a nosotros sobre situaciones y empiezan a demostrar que hay nervios, que se sienten incómodos de lo que están diciendo, que se sienten incómodos a nuestras preguntas, empiezan también a darnos señales con su cuerpo que hay algo que está pasando aquí. Es importante observar estas cosas y notar estas cosas. Pero es muy importante no decir a ellos lo que nosotros pensamos que está pasando, pero mejor buscar que ellos puedan expresar lo que está pasando adentro de sí mismo, de lo que se sienten en sus propios corazones. Por ejemplo, vamos a decir que estamos hablando a una mujer sobre su relación con su padre. Y preguntamos algo como, dígame, ¿cómo es la relación que usted tiene con su padre? Dígame sobre su padre. ¿Qué tipo de persona es su padre? Y quizás van a empezar a decir, bueno, el asunto es que, mi papá es buena persona. Sí, mi papá, él es muy fuerte, pero es muy buena persona. Él es, buen cristiano. Podemos observar que hay algo que está pasando. Ahora, de manera mala podríamos decir, ¿seguro que su papá es una buena persona? Me parece que usted está muy incómoda cuando habla sobre su papá y me parece que tiene temor de él y hay algo que ha pasado que causa que usted no quiere hablar de su papá. ¿Es la verdad que su papá realmente es muy buena persona? Y realmente esto solamente va a cerrar todo, no van a hablar más, no van a expresar nada a nosotros, porque estamos tratando, como estamos imponiendo algo sobre ellos de lo que se sienten, de nuestras observaciones. Pero es mucho mejor en esta situación decir, mire, parece que cuando yo hablo sobre su papá y usted empieza a contarme sobre su papá, algo está pasando. ¿Qué pasa dentro de usted cuando está hablando de su papá? ¿Qué se siente cuando habla de su papá? Y la persona puede decir, bueno, cuando yo hablo de mi papá me siento un poco incómodo. ¿Ok? ¿Cómo se siente incómodo? Explícame cómo es esta incomodidad. ¿Qué naturaleza tiene esta incomodidad en usted misma? Y quizás la persona va a decir, bueno, es que sí, mi papá es buena persona, pero por alguna razón me siento temor cuando yo hablo de él. Me siento un poco de miedo de mi papá. Ok, habla conmigo sobre este miedo. ¿Cómo es este miedo? Y podemos quizás llegar a situaciones en su vida que han causado este tipo de miedo, que han causado este tipo de incomodidad que hay en la persona. Y la persona está facilitado a abrir su corazón y abrir sus sentimientos a nosotros mismos. Entonces es importante observar lo que está pasando en la persona, pero no sugerir a ellos lo que pensamos nosotros que está pasando. En vez de esto, buscar que la persona pueda expresar lo que realmente está pasando en ellos. Entonces es importante observar, pero utilizar estas observaciones para buscar más de la persona y no para decir a la persona lo que nosotros pensamos es la situación. Siempre hay que buscar que el aconsejado dice lo que es la situación, no debemos decir nosotros lo que pensamos es la situación de esta persona y lo que pensamos nosotros está pasando en su corazón.
Entonces, para escuchar, tiene que prestar atención a lo que el aconsejado quiere comunicar a nosotros. Ahora, es muy importante de prestar atención a lo que el aconsejado realmente está comunicando a nosotros, no a lo que nosotros pensamos que está comunicando o lo que nosotros queremos que comunique a nosotros. Y hay una diferencia. Hay que oír y observar lo que realmente está diciendo a nosotros. Este necesita muchas veces algunas preguntas para aclarar cosas, necesita observar, necesita mucha paciencia, necesita tiempo. Tenemos que estar comprometidos a dar todo esto a la persona, no solamente a saltar a conclusiones y buscar soluciones rápidas para la persona, pero realmente dar el tiempo de pasar tiempo con la persona, escuchando, oyendo, observando, preguntando. Necesita mucha paciencia. Y necesita mucha confianza en el Espíritu Santo. Hay que confiar que el Espíritu Santo va a dirigir nuestras conversaciones y así nosotros no debemos tratar a manipular la conversación, no debemos tratar a manipular que la conversación llegue a las conclusiones que nosotros queremos, pero dar el tiempo a la persona expresar lo que está pasando en su vida y ver cómo el Espíritu Santo poco a poco va a dirigirnos a las conclusiones que Él quiere, va a dirigirnos a las soluciones que Él quiere, en vez de lo que nosotros queremos imponer a la persona. Así entonces es importante recordar cómo escuchar con el corazón, escuchar con nuestros sentimientos, escuchar aún con nuestros ojos, observando lo que está pasando, observando lo que realmente es la situación de la persona. Para escuchar hay que preguntar. Entonces en la próxima lección vamos a pensar en el arte de preguntar. Cómo hacer preguntas que nos ayuden a escuchar a la persona y ayuda a la persona a expresar a nosotros su situación y lo que realmente está pasando en su propio corazón. Hasta entonces, que el Señor vaya con ustedes, que experimenten sus bendiciones en sus vidas. Muchas gracias. Concluimos esta lección de Consejería Bíblica. Favor de seguir estudiando el material en su manual. Nos vemos en la próxima lección.